Un gato negro descansa junto a un arroyo en el bosque, pero se esconde nervioso cuando pasa un grupo de perros ladrando. Mientras explora, encuentra estatuas de gatos y luego llega a una cabaña donde entra por una ventana rota del ático y se echa una siesta. En la cabaña hay dibujos recientes de gatos, figuras talladas con forma de gato y esferas de cristal que cuelgan del techo. Más tarde vuelve al arroyo a beber, pero al oír a los perros acercarse se esconde. Un pez salta hacia él y lo atrapa. Un perro labrador retriever lo ve, pero no hace nada. Sin embargo, los demás perros lo notan y empiezan a perseguirlo. El gato corre, suelta el pez para que lo dejen en paz, pero no se detienen. Un tronco caído bloquea el paso y le da tiempo para esconderse. Entonces ve una bandada de aves secretaria volando y los perros corren de regreso, pero no por él. El gato pronto descubre por qué. Una estampida de ciervos viene hacia él, seguida por una enorme ola de agua. Sin poder escapar, la corriente lo arrastra. Logra aferrarse a una rama, pero cuando el perro labrador también se sube, la rama se rompe y el gato vuelve al agua. Con esfuerzo llega a la orilla, mientras el perro labrador lo sigue y el resto de la manada queda atrapada del otro lado. El perro continúa siguiéndolo hasta que el gato se topa con un ave secretaria que parece querer atraparlo. El perro interviene para protegerlo y le da tiempo para huir. Juntos llegan de nuevo a la cabaña, pero el perro no puede subir. El gato duerme otra siesta y al despertar lo ve esperándolo afuera, aunque no parece muy feliz con su presencia. De pronto, el nivel del agua empieza a subir rápidamente. El bosque se inunda y ambos observan cómo un bote con la manada de perros se acerca. El perro labrador ladra para que el gato suba al bote, pero él decide no hacerlo. A pesar del riesgo, prefiere salir por su cuenta, sabiendo que pronto todo quedará bajo el agua. El gato trepa una enorme estatua de gato para alejarse del agua que sube rápidamente. Desde lo alto ve cómo la cabaña queda sumergida y termina atrapado cuando el agua alcanza la cima. Pero el peligro no termina ahí. Criaturas marinas gigantes empiezan a aparecer. Cuando ya parece no haber salida, el gato ve un bote acercarse en el horizonte. Aún está lejos y el agua ya le llega a la nariz, pero justo a tiempo el bote llega y puede subirse para salvarse. Dentro del bote ya hay otro animal, un capibara. Se le acerca, pero el gato, fiel a su instinto solitario, prefiere mantener distancia. El capibara no insiste y se queda dormido tranquilamente. Vamos a detenernos aquí para repasar lo que hemos visto y empezar a sacar algunas ideas. Desde el inicio notamos que alrededor de la cabaña hay esculturas de gatos por todos lados. El jardín está lleno de estatuas con forma de gato. Dentro de la cabaña también hay figuras talladas, dibujos y afuera incluso vimos una gran escultura. Todo parece indicar que en ese lugar vivía una persona, probablemente un artista, que amaba profundamente a los gatos y en particular a este gato. Pero hay algo extraño. Todo parece detenido en el tiempo. Las herramientas están donde uno las dejaría después de usarlas. Los papeles siguen en su lugar. No hay señales de huida ni de caos. Como si la persona simplemente hubiera desaparecido de un momento a otro sin explicación clara. Pero si esa persona quería tanto a su gato, ¿por qué lo abandonaría? Un abandono intencional no encaja con el tipo de relación que intuimos entre ese humano y el gato. Podríamos pensar que fue raptado, pero las señales apuntan a algo más grande, como si no fuera solo ese humano, sino que muchos desaparecieron al mismo tiempo. Y eso ya suena muy poco probable. La otra posibilidad, y quiero que te la guardes porque más adelante la vamos a retomar con una interpretación interesante sobre esto, es que hayan muerto de forma repentina. Pero por ahora centrémonos en el gato. Es un animal solitario, como suelen ser los gatos. No busca compañía. De hecho, al inicio lo vemos evitándola hasta que llegó la inundación. Ahí ya no le quedó otra opción. Por pura necesidad se vio obligado a dejar su hogar y subirse a un bote donde conoció al capibara. Y tiene todo el sentido del mundo que el primer animal con el que se vea forzado a convivir sea justamente un capibara, porque los capibaras son famosos por ser increíblemente sociales. Se llevan bien con otros capibaras, con animales de otras especies e incluso con humanos. No es raro verlos en fotos rodeados de aves, monos, patos o perros, todos juntos como si fueran parte del mismo grupo. Además, son muy tranquilos, tanto que se han convertido en un meme, y así mismo lo retrata la película. Mientras la inundación arrasa con todo, el capibara se recuesta en el bote, cierra los ojos y se duerme como si nada estuviera pasando. Y también se muestra amable y ayuda a los demás animales que se encuentran sin importar de qué especie sean. Por si no lo sabías, esa actitud tan pacífica tiene que ver con su historia evolutiva. Los capibaras descienden de animales que vivieron en entornos con pocos depredadores y suficiente comida, y eso les permitió desarrollar una forma de ser más calmada y cooperativa. Eso no quiere decir que no haya conflictos entre ellos. Dentro de sus grupos hay jerarquías, competencia por pareja, traiciones, y si se sienten amenazados también pueden volverse agresivos. Pero en general son más tranquilos que muchas otras especies. Entonces, que el gato, solitario y desconfiado, tenga que convivir con un capibara, pacífico y social, como primer paso en su viaje hacia una apertura genuina hacia los demás, tiene
todo el sentido. Por la noche, el bote se sacude con las olas y empieza una lluvia intensa. El capibara se refugia en una esquina y aunque el gato ha evitado el contacto, no le queda más que acurrucarse junto a él para protegerse. Al amanecer, el gato solo ve agua a su alrededor. De pronto, un lémur sube brevemente al bote y desaparece sin hacer ruido. Con el paso del tiempo, empiezan a volar aves secretarias sobre ellos. Una aterriza, asusta al gato y lo hace caer al agua. Rápidamente se agarra al bote y ve que el ave no representa peligro para el capibara, que sigue durmiendo. Aún así, el gato decide nadar para alejarse sin notar que se está quedando atrás. Nada entre peces, tratando de escapar de otro ave y se sumerge tanto que no puede salir. Parece que se ahoga, pero una criatura marina lo empuja hacia la superficie y logra respirar. De pronto, un ave lo atrapa. Entra en pánico, lucha y logra soltarse, cayendo de nuevo al bote. Ahí lo espera otro ave, pero solo busca descansar y se va sin molestarlo. Un dato curioso sobre las aves secretarias. El origen de su nombre tiene una historia interesante. Se cree que el nombre en inglés Secretary Bird surgió en el siglo XIX cuando los europeos vieron por primera vez a esta especie. En esa época, los secretarios, es decir, los oficinistas de traje, solían vestir fracs grises, pantalones oscuros hasta la rodilla y usaban plumas de ganso que llevaban detrás de las orejas para escribir. Estas aves, con sus largas patas, plumas grises en las alas y la cola que parece un frac y plumas negras que cubren parte de sus patas como si fueran pantalones cortos, recordaba mucho a esa figura. Además, tiene unas plumas oscuras en la parte trasera de la cabeza que se asemejan a las plumas que los secretarios llevaban detrás de las orejas. El bote sigue avanzando. El gato ve una estatua humana semi-hundida y toma el timón, guiando la embarcación hacia una antigua estructura. Al llegar, se reencuentran con el lémur, que está ocupado recogiendo sus cosas en una canasta. El capibara, al notar que la marea sube, intenta ayudarlo empujándolo con cuidado hacia el bote. Incluso lo ayuda a empacar y sube la canasta mientras el agua sigue subiendo y las cosas del lémur comienzan a hundirse. Sin más opción, el lémur sube al bote viendo con tristeza cómo sus objetos, principalmente frascos de vidrio y conchas, se pierden en el agua. Desanimado, acomoda lo poco que le queda, pero el capibara le entrega un espejo que encontró para animarlo. El tiempo pasa lento. Aunque diferentes, los tres animales logran convivir. El gato, que valora su espacio, se empieza a incomodar cuando el lémur invade su zona de descanso sin darse cuenta. Molesto, el gato se levanta y observa cómo el capibara consigue plátanos para compartir, aunque al gato no le interesa. Más tarde, el capibara se queda dormido sin preocuparse por lo que pasa a su alrededor y sin querer choca con la canasta del lémur. Entonces el gato sube a lo alto del bote y contempla el paisaje, una inundación interminable en todas direcciones. Mientras observa, tiene una extraña visión. Se ve rodeado por una gran manada de ciervos caminando en círculos. La imagen desaparece cuando una nueva ola golpea el entorno. El gato vuelve en sí al ver tierra a lo lejos y guía el bote hasta la orilla. Hemos visto cómo el capibara se mantiene sereno en medio del caos, pero no es una serenidad pasiva. Cuando hay que actuar, actúa. Desde el principio fue él quien tomó el bote, recibió al gato sin juzgarlo, fue a buscar al lémur para rescatarlo y hasta le ofreció el espejo para animarlo. Más adelante también veremos cómo tiene la iniciativa para salvar a otras especies. Siempre que ha habido algo que hacer, el capibara lo hace y lo hace pensando en los demás. Pero si te fijas, cuando no hay nada que pueda hacer, se mantiene tranquilo, no se desespera, no se deja arrastrar por el caos, simplemente espera. Presente, pero en paz. Podemos aprender mucho de eso. Muchas veces, frente a una crisis, nos desbordamos. Nos gana la ansiedad, nos enredamos con pensamientos, la mente se nos llena de ruido y dejamos de ver con claridad. Y casi siempre en esos momentos nos enfocamos solo en nosotros mismos. Olvidamos al otro. Tal vez ahí es donde podemos aprender del capibara, a distinguir qué sí está en nuestras manos y qué no. Saber cuándo es momento de moverse, de actuar y cuándo simplemente hay que respirar y esperar. Y sobre todo, no perder de vista al otro. En medio del caos, lo más fácil es encerrarse en uno mismo cuando a veces lo más necesario es justo lo contrario. Apenas pisan tierra, el lémur corre hacia una esfera brillante como las que estaban en la cabaña del gato. El capibara empieza a comer y el gato nota la presencia del perro labrador, claramente emocionado de reencontrarlo. El gato observa con confusión, mientras el perro duda al ver al capibara. Pero tras un momento, ambos aceptan su compañía. El gato, siempre atento, ve unos peces e intenta atraparlos, pero el entusiasmo del perro arruina la oportunidad. Mientras tanto, el lémur trata de volver al bote con su nuevo tesoro, sin mucho éxito. En ese momento, un ave secretaria regresa con un pez en el pico. Justo cuando el gato se prepara para atraparlo, aparece otro ave. Sin querer arriesgarse, el gato se retira y poco después las aves también se van. Más tarde, el gato nota que la zona está llena de esas mismas aves. Intenta irse en silencio, pero su grupo choca accidentalmente con él y todos caen frente a los pájaros. Ya no pueden esconderse. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual
cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. Los rodean y, muerto de miedo, el gato corre mientras lo persiguen desde el cielo, pero pronto queda acorralado por estas enormes criaturas que claramente lo ven como su próxima presa. De pronto, un ave se interpone entre el gato y el líder del grupo. Ambos luchan ferozmente en el aire, pero el líder vence y deja al otro inmovilizado en el suelo. Con un graznido ordena que le sujeten las alas y en un acto cruel le rompen una para que no vuelva a volar. El tiempo pasa y el gato, incapaz de dejar solo a quien lo defendió, se queda con el ave, compartiendo su tristeza. Luego llega el capibara y el ave se une a este grupo extraño formado por el capibara, el lémur, el perro labrador y el gato, unidos por su deseo de sobrevivir en un mundo que parece derrumbarse. Quiero detenerme a destacar algo. Vimos como el perro también se fue en contra del grupo con el que venía para proteger al gato, y lo mismo hizo el ave secretaria. Actuar como parte del rebaño es mucho más fácil. Seguir al grupo da una sensación de seguridad, sobre todo en situaciones de incertidumbre o estrés. Hay algo en ver a los demás hacer algo que nos hace pensar que esa debe ser la opción correcta, aunque no lo hayamos pensado por nosotros mismos. Es mucho más difícil detenerse, cuestionar, analizar por cuenta propia y actuar diferente a lo que todos los demás están haciendo. Y eso fue justo lo que hicieron el perro y el ave. Cuando lo más sencillo era seguir al grupo y hacer lo mismo que los demás, ellos rompieron con eso. Se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no iba con lo que realmente creían y decidieron no seguir la corriente. ¿Cuántas veces nosotros mismos terminamos haciendo lo que hace la mayoría sin detenernos a pensarlo bien? ¿Cuántas veces adoptamos actitudes, creencias o decisiones que si estuviéramos solos no habríamos tomado, pero como todos lo hacen, ahí estamos, aunque sepamos que no va con lo que somos ni con lo que creemos? Cuando estemos frente a una situación así, recordemos al ave y al perro. Muchas veces ser fiel a uno mismo significa tener el valor de separarse del rebaño. Al caer la noche, el gato no puede dormir por los ronquidos del perro. Se levanta, mira el cielo estrellado y termina acurrucándose junto al ave para descansar. Al amanecer, el perro es el primero en despertar y arma un desastre con la canasta del lémur. Inspirado por el ave, el gato intenta pararse sobre dos patas como ella, pero pierde el equilibrio y cae al agua. Más tarde, el lémur ve a otros de su especie en un bote cercano, también recolectando objetos brillantes. Les grita agitando una cuchara, pero lo ignoran. Entonces saca el espejo y esta vez sí logra llamar su atención. Los lémures saltan al bote del grupo, pero el gato no se alegra con su visita y consigue espantarlos. Esto deja a su amigo un poco triste. Tiempo después vemos al gato navegando con habilidad hasta que el bote choca con una estructura. El impacto despierta a todos y descubren que están frente a los restos de una antigua ciudad humana abandonada. Una roca oscura y misteriosa aparece frente a ellos. El ave toma el timón y el bote sigue avanzando por aguas que serpentean entre las ruinas. De pronto, el perro juguetón toma la esfera del lémur y se la lleva al ave para que la lance. El ave lo hace varias veces hasta que la esfera cae al agua. El lémur entra en pánico e intenta girar el bote para recuperarla, pero el ave se lo impide. Frustrado, el lémur salta sobre el ave para desquitarse. El caos provoca que el capibara y el gato caigan al agua. Justo entonces, una fruta cae de un árbol y todos se detienen a mirar cómo el gato y el capibara flotan. El capibara se sumerge para volver al bote y el gato, decidido, también se sumerge, sorprendido por la cantidad de peces que ve. Mientras tanto, el lémur sigue lamentando la pérdida de su esfera. El capibara nada hacia ella para recuperarla, pero el gato nota algo enorme bajo el agua y asustado nada de vuelta. Al percibir la amenaza, el capibara también regresa sin la esfera. Una criatura marina gigante emerge, balanceando el bote con sus olas. Después de una siesta, todos despiertan. El perro intenta imitar al gato, pero el gato lo ignora y eso lo pone un poco triste. Mientras tanto, el lémur medita en silencio. Su cola llama la atención del gato, que se lanza sobre ella para molestarlo. Cada uno se entretiene a su manera. El perro juega solo, el lémur se mira en el espejo y el gato persigue un rayo de luz por todo el barco hasta que termina saltando sobre el lémur. Más adelante, el gato ya se ha acostumbrado a lanzarse al agua para pescar. Regresa con peces de todos los tamaños y colores. Cuando siente que tiene suficiente, se acomoda para comer. El perro huele el pescado y se acerca con la esperanza de compartir. Tras pensarlo, el gato le da un pez con la boca y luego otro al ave. Poco después empieza a llover. La mayoría busca refugio para no mojarse cuando de pronto se oyen ladridos a lo lejos. El gato sube a cubierta y ve que los perros que lo perseguían al inicio están atrapados en una estructura. El perro labrador responde de inmediato y junto al capibara corre hacia el timón para cambiar el rumbo y rescatarlos. El ave se niega a soltar el control del barco, así que el gato interviene. Finalmente logran girar el timón y van por los perros. Una vez a bordo, el gato nota que el ave se ha vuelto distante. Al acercarse, entiende que necesita estar sola y decide respetar su espacio. Las cosas cambian en el barco. Los nuevos perros comen la comida del gato sin permiso e invaden el espacio de los demás. Pero el lémur no se deja intimidar. Antes de que puedan reaccionar, el barco choca contra una vieja estructura y todos quedan aturdidos. Los problemas continúan. El
lémur no quiere que toquen sus cosas y los perros agarran su espejo. El perro labrador intenta devolvérselo, pero el espejo termina roto. El gato, molesto, lo culpa. Aunque el perro intenta disculparse, se siente desanimado. Más tarde, un barco destrozado flota cerca. La lluvia no para y el gato ve que las aguas están llenas de barcos dañados. Pronto todos se dan cuenta de que el suyo también está por perder el control. El ave sugiere subir a las rocas, pero nadie puede volar. En un intento por salvar el barco, el capibara rompe el timón. Desde lo alto del barco, el gato ve cómo se estrella contra las rocas. Sale volando y cae con fuerza, quedando inconsciente. El capibara lo aleja del peligro y lo acomoda con los demás. Pero cuando el gato despierta, nota que el ave ya no está. La tristeza lo invade. Le grita, pero antes de que pueda reaccionar, una ola lo lanza al agua. El gato logra salir a la superficie, pero ya no hay señales del barco. Nada hacia la orilla y observa cómo se aleja. Corre por un terreno rocoso lleno de restos de un pueblo humano, subiendo escaleras sin parar hasta llegar a la cima de unas montañas. Ahí, para su sorpresa, ve al ave. Ella aún no lo nota, pero cuando lo hace, ambos se quedan quietos mirando al horizonte. Entonces, ocurre algo extraño. Las gotas de lluvia empiezan a elevarse. El gato y el ave también comienzan a flotar, rodeados de una belleza sobrecogedora. Pero mientras el ave sube hacia el cielo brillante, el gato es jalado hacia abajo y cae de nuevo sobre la roca. Desde allí ve cómo el ave desaparece entre las nubes. La incorporación del ave secretaria al grupo fue muy interesante porque desde el principio se distinguía del resto. Era el único animal del grupo que no era mamífero y además en la vida real estas aves son depredadoras. Se alimentan principalmente de pequeños roedores, anfibios y reptiles, aunque su presa favorita son las serpientes. De hecho, su nombre científico, Sagittarius serpentarius, significa literalmente el arquero de las serpientes. Claro que la película no es un documental, solo toma ciertos elementos reales y los adapta. En la película, con la llegada de la inundación, la comida escasea, así que parece que decidieron tomarse la libertad de mostrar a estas aves cazando peces e incluso en algún momento pareció que algunas acecharon al gato. Por eso no es raro que al inicio el gato las evitara. Pero dentro de este grupo de aves hubo una excepción que mostró interés por el gato. Vimos cómo se enfrentó al líder de su bandada y como consecuencia le rompieron el ala. Herida y sin posibilidad de volar y con el agua subiendo, no le quedó de otra más que unirse al bote del grupo para sobrevivir. A partir de ahí la vimos formar parte del grupo, pero su forma de relacionarse fue distinta. Su compasión pareció estar dirigida exclusivamente al gato. Con los demás no fue tan cercana. Por ejemplo, cuando se cruzaron con los otros perros, ella quiso dejarlos atrás. Tal vez pensaba que era lo mejor para proteger al grupo o simplemente no confiaba en ellos. Lo cierto es que cuando el resto del grupo decidió salvarlos y la desplazaron del timón para hacerlo, el ave se volvió más distante. El gato intentó acercarse, pero ella lo rechazó hostilmente. Y entonces ocurrió una de las escenas más extrañas y simbólicas de toda la película. El ave subió sola a la cima de una montaña y de pronto ascendió hacia el cielo. Este momento puede interpretarse de muchas formas. Hay quienes lo ven como algo espiritual, una especie de trascendencia, como si el ave, después de haber salvado al gato y ayudarle a abrirse a los demás, hubiera alcanzado una especie de iluminación. Pero también puede leerse simplemente de forma alegórica. Tal vez el ave, después de perder su capacidad de volar, tras haber sido rechazada por su bandada y sintiéndose apartada del nuevo grupo, simplemente ya no quiso seguir. Quizás sintió que los demás se le voltearon al no apoyar sus decisiones y prefirió alejarse. Herida y agotada, aceptó el final. El gato, en cambio, hizo el camino opuesto. Comenzó solo, queriendo mantenerse distante, pero fue precisamente el sacrificio del ave lo que le abrió una puerta. A partir de ese gesto, el gato empezó a vincularse con los demás. El ave, por su parte, empezó con una bandada y la perdió al elegir proteger al gato. Se convirtió, en cierto modo, en el líder del grupo, pero nunca llegó a encariñarse del todo con los demás. También vale la pena recordar que las aves secretaria en la vida real son solitarias y cuando se agrupan rara vez son más de 5. Así que no resulta extraño pensar que, aunque se unió al grupo por necesidad, nunca logró adaptarse del todo y simplemente eligió irse. Mientras tanto, el gato, también solitario, eligió quedarse, eligió la vida y a sus nuevos amigos. Tras el ascenso del ave, el gato baja corriendo por las escaleras. A lo lejos ve su barco, pero este no se acerca, así que decide nadar hacia él. Sin embargo, la corriente es demasiado fuerte para un gato como él y el agua lo arrastra, impidiéndole alcanzarlo. Mientras lucha por mantenerse a flote, ve algo a unos metros, la esfera que el lémur había perdido. Se aferra a ella y la usa como flotador para no hundirse. La orilla ya está muy lejos y el gato empieza a agotarse. Sus patas pesan cada vez más y el barco parece alejarse más con cada segundo. Desanimado y al borde de rendirse, deja de luchar, hasta que un extraño sonido llama su atención. Con asombro, el gato ve cómo el agua empieza a bajar rápidamente. No entiende qué está pasando, pero pronto nota que los árboles que estaban sumergidos comienzan a salir a la superficie. A pesar de todo, no suelta la esfera. Finalmente, pisa tierra firme y observa lo que queda de lo que alguna vez fue un bosque lleno de vida. Pero ese lugar antiguo se está desmoronando
desmoronando. Los árboles caen uno tras otro y el suelo se abre, dejando que el agua se escurra hacia el fondo. Muy bien, ahora sí, antes de seguir, ¿te acuerdas que al principio te dije que no tenía mucho sentido que el dueño o dueña del gato lo hubiera dejado así, solo, cuando todo en la cabaña mostraba que lo quería muchísimo? Por eso dijimos que un abandono intencional no encajaba y que las únicas explicaciones posibles eran que tal vez fue raptado junto con el resto de la civilización o que murió. Y yo me quiero quedar con esta última idea para proponer una de esas interpretaciones que dicen que me las fumo. Pero bueno, si ya estamos en flow, déjame fluir. Ahí te va. ¿Y si en realidad los animales que vemos en la película son los humanos desaparecidos? ¿Y si el gato no vivía con un humano, sino que es ese humano, el mismo que vivía en esa cabaña? Piénsalo, la casa estaba completamente aislada, era la única en medio del bosque. Todo indica que quien vivía ahí era una persona solitaria, como el gato, y además era alguien que claramente adoraba a los gatos. Tal vez lo que estamos viendo es a ese artista ya muerto, reencarnado en su animal más querido. Y si lo que vimos en esta historia fue un alma que volvió como gato y atravesó un ciclo de muerte, cambio y renacimiento, quizás lo que vimos fue un grupo de almas atrapadas en cuerpos de animales enfrentándose a lo que no pudieron resolver en vida, en un mundo que se inunda una y otra vez como parte de un ciclo purificador. El gato entonces sería alguien que en vida vivía encerrado en sí mismo, aferrado a una idea de independencia que en el fondo lo mantenía aislado. Y gracias a este viaje su alma pudo enfrentar ese conflicto y resolverlo. Lo sé, es una teoría arriesgada, pero hay que meterle sabor a esto, ¿no? ¿Tú qué piensas? Compárteme tus teorías locas también, a ver si armamos algo más interesante juntos. El gato camina entre los restos. Entonces ve la canasta del lémur. Corre hacia ella con la esperanza de encontrar a sus amigos. Poco después, escucha la voz del primate y se dirige hacia él, pero solo encuentra a varios lémures en ese lugar desolado. El gato llega a lo que parece un teatro antiguo. Allí, el lémur lo mira apenas un segundo y enseguida vuelve a enfocarse en mostrarle su espejo al grupo de lémures que habían visto antes en el otro bote. Dolido, el gato se aleja, decidido a continuar solo como al principio. Pero el lémur cambia de idea y corre tras él, alcanzándolo para seguir la aventura juntos. El gato acepta su compañía. El tercero en unirse al grupo fue el lémur, que curiosamente resultó ser bastante materialista. Lo vimos aferrándose con fuerza a sus objetos de vidrio, incluso en medio del caos. Pero más adelante, cuando se encontraron con los otros lémures en el otro bote, pasó algo que nos puede ayudar a entender mejor su conducta. Cuando lo vieron con una cuchara, lo ignoraron por completo, ¿te acuerdas? Pero en cuanto les mostró el espejo, todos se interesaron. Parece ser que el lémur aprendió en su grupo de origen que su aceptación dependía de las cosas que tuviera, y por eso se aferra tanto a sus objetos. Perderlos significaría ser rechazado. Esta idea se reforzó hace un momento, cuando lo volvimos a ver con esos mismos lémures, mostrándoles el espejo mientras ellos lo miraban fascinados. Pero justo en ese momento apareció el gato, y ahí el lémur pareció darse cuenta de todo. Entendió que su aceptación en ese grupo dependía del objeto que tuviera en las manos, no de quién era él realmente. En cambio, el gato y los demás nunca le exigieron nada, no les importaban sus cosas. Con ellos nunca necesitó un espejo para ser visto, lo aceptaron como era. Y por eso decidió regresar con el gato, porque ahí es donde realmente pertenece. Esas son las amistades que valen la pena, como vimos en el análisis de Toy Story 2, desde la mirada de Aristóteles, aquellas que no se basan en lo que tienes, sino en lo que eres. Y bueno, siguiendo mi teoría loca sobre la reencarnación de los humanos en estos animales, el conflicto del alma del lémur que tenía que resolver era precisamente entender que su valor no estaba en lo que tenía, sino en lo que era. El gato y el lémur descubren un enorme acantilado en medio del paisaje y ven que el bote con sus amigos está atascado entre las ramas de un árbol, al borde del precipicio. Sin perder tiempo, corren hacia él, pero la situación es más peligrosa de lo que parece. Lo único que evita que caigan es la vela del bote que apenas se sostiene. Los movimientos de los perros la rompen y el bote comienza a deslizarse. Los perros logran saltar a salvo, pero justo cuando el capibara va a hacerlo, la rama en la que está parado empieza a crujir. El gato, decidido a ayudarlo, trepa el árbol y lanza una cuerda. Los perros y el lémur tiran con todas sus fuerzas y logran evitar que el capibara caiga. Pero entonces el gato resbala y es el capibara quien lo salva. Los perros intentan sostener la cuerda, pero un conejo pasa corriendo y distrae a varios. Solo el perro labrador se queda y junto con el lémur logran salvar al gato y al capibara. Ahora, dejando a un lado las teorías más rebuscadas, lo cierto es que a lo largo de la película vimos cómo un gato solitario, que al principio evitaba a los demás, terminó aprendiendo a confiar y a trabajar en equipo. Y eso, según
según el propio director, era justamente lo que quería contar. A partir de ahí podemos hacer varias lecturas simbólicas de ciertos elementos que reflejaron ese cambio. El hogar del gato, por ejemplo, representa su zona de confort. Al inicio lo único que quería era quedarse ahí, aislado, sin tener que interactuar con nadie. Pero luego llegó la inundación, y la inundación, tanto en lo bíblico como en lo mitológico, siempre ha estado asociada con grandes transformaciones, con la destrucción de lo viejo para dar paso a algo nuevo. Y eso fue lo que le pasó al gato. La inundación lo obligó a salir de ese mundo cerrado y cómodo y a subirse a un bote donde, le gustara o no, tuvo que empezar a convivir con otros. Y esa experiencia dio lugar a un nuevo gato. De ser alguien solitario, pasó a ser un gato que confía, colabora y acepta ayuda y también la ofrece. Y todo eso ocurrió en medio de una crisis. Y no pude evitar pensar en lo que vivimos en México durante el terremoto del 2017. En medio del miedo, de los edificios colapsados y de la incertidumbre, vimos a completos desconocidos uniéndose para rescatar gente, para ayudar como fuera, sin importar la clase social, la edad, el origen o el grupo al que pertenecieran. Recuerdo imágenes de cadenas humanas quitando escombros, de vecinos organizándose sin esperar que alguien de arriba viniera a decir qué hacer. Por un momento, lo individual se hizo a un lado para que lo colectivo tomara el protagonismo. Todos éramos parte de algo más grande. Y la película me hizo pensar en eso. Y a veces me pregunto, ¿por qué necesitamos que llegue una tragedia para sacar lo mejor de nosotros? ¿Por qué no puede ser más común ver ese tipo de solidaridad sin que medie una emergencia? Qué bonito sería que no hiciera falta una catástrofe para recordarnos que al final del día, como el grupo en la película, todos estamos en el mismo bote. Al final, el grupo se reúne feliz de estar de nuevo juntos. Pero la alegría no dura mucho. Un fuerte ruido los interrumpe y pronto ven una estampida de ciervos. El gato, recordando la visión en la que estaba rodeado por estos animales, decide seguirlos. Mientras corre, ve a la criatura marina atrapada, sin agua donde nadar. Conmovido, se acerca con cariño para consolarla. Este momento para mí fue muy conmovedor. Si lo pensamos bien, esa criatura marina había sido parte del grupo desde el principio. Los seguía, los ayudaba cuando lo necesitaban y ellos no se dieron cuenta sino hasta ahorita. Por eso su muerte dolió tanto. El gato se detiene frente a una roca y ve su reflejo en un pequeño charco. Los demás animales se acercan. No pueden hacer mucho por la criatura, pero eligen quedarse junto a su amigo. En el reflejo del charco se ve un perro, un lémur, un capibara y un gato unidos en su lucha por seguir adelante. El reflejo fue otro elemento que se repitió varias veces a lo largo de la película. Desde la primera escena vimos al gato mirándose en un charco de agua. Más adelante, el lémur apareció con su espejo y al final todo el grupo se detuvo a mirar sus reflejos juntos en el agua. Es evidente que esto es un símbolo. Mirarse en el agua o en un espejo y reconocerse es una forma básica de tomar conciencia de uno mismo. Y da la impresión de que a lo largo de la película pasamos de un reflejo individual a uno compartido. Lo interesante es cómo cambió el contexto de ese reflejo. Al principio, el del gato estaba distorsionado por las ondas, como si no pudiera verse bien. Pero al final, rodeado por sus compañeros, el agua está quieta y el reflejo es claro. Uno también se define a partir de los vínculos que construye. Me hizo pensar en la filosofía africana Ubuntu, que se resume en una frase que dice: yo soy porque nosotros somos. La idea es que la identidad de una persona no se entiende sin los demás, que nuestro bienestar está ligado al bienestar de quienes nos rodean. No existimos en aislamiento, sino en relación. Y ahora que están juntos, que eligieron mantenerse unidos, por fin pueden verse con claridad. Ahora la reflexión final. Durante toda la película vimos una y otra vez los temas de los ciclos, el cambio y la impermanencia. Vimos cómo llega una gran inundación y después una sequía. Vimos momentos de vida y también de muerte. Vimos también a una criatura marina y a muchos peces que al principio prosperan con la llegada del agua, mientras los demás apenas logran mantenerse a flote, pero que cuando el agua desaparece, mueren mientras el resto sobrevive. Todo esto va construyendo la idea de que nada es para siempre. Todo cambia. Y quizás la mejor forma de enfrentar esos cambios sea, como sugiere el propio título de la película, fluir. Pienso en algunas ideas filosóficas. Heráclito fue uno de los primeros en decir que la realidad está en constante transformación. Todo fluye y nada permanece. Su imagen más famosa es la del río. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río porque cuando regresamos sus aguas ya no son las mismas y nosotros tampoco. El río de Heráclito representa la naturaleza cambiante de todo lo que existe. Nada es completamente estable. Y lo que parece permanente, para Heráclito es solo un cambio tan lento que no lo notamos. Y esto aplica al mundo entero, que no deja de transformarse. La vida está llena de cambios y por más que intentamos evitarlo, nada dura para siempre. Incluso la muerte forma parte natural del ciclo de la vida. Pensando en todo esto, en lo que pasa en la película y en su título, Flow, fluir, es casi inevitable también no acordarse de la filosofía del Tao. El taoísmo dice que todo en el universo está guiado por el Tao, una especie de fuerza invisible que mantiene el equilibrio de la naturaleza. No es algo que podamos controlar ni entender del todo. No sigue un plan
ni una intención, simplemente es. Las cosas pasan como tienen que pasar y lo que para alguien puede ser una bendición, para otro puede ser una pérdida. Pero todo sigue su curso. Y frente a esa corriente invisible, el Tao propone no resistirse, no pelear contra lo que no se puede evitar. En lugar de eso nos invita a movernos con la corriente, a distinguir qué cosas están en nuestras manos y cuáles no, hacer lo que sí depende de nosotros, pero sin desgastarnos luchando contra el curso natural de la vida. No pelear contra el cambio, sino aprender a flotar y fluir con él. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.